Buenas noches. Como mencionó, estamos ya en la cuarta y última sesión de principales estrategias de redacción jurídica y en la clase anterior habíamos trabajado los signos de puntuación, los usos de la coma. Y en esta ocasión desarrollaremos el punto y coma y los dos puntos, además de informes y oficios. ¿Y por qué no? Ojalá que nos quede el tiempo para trabajar memorandos, porque si trabajamos memorandos primero, el desarrollo de informes se nos va a hacer mucho más fácil. Entonces iniciamos. El punto y coma separa proposiciones constituyentes de una oración reemplazando a la coma, u oraciones en este caso reemplaza el punto. El punto y coma puede sustituir a la coma entre oraciones breves no enlazadas por una conjunción. Unos tienen que marcharse, otros están cansados, otros no han tenido nunca interés. El caso es que todos desean terminar. Recuerden que la clase anterior les había adelantado algo del punto y coma. Les mencionaba que para que haya punto y coma, sobre todo debe haber enunciados completos, es decir, oraciones. Y no necesariamente es como dicen, ¿no? Que cuando hay mayor extensión se coloca punto y coma, porque como vemos en estos casos son oraciones breves. Basta que haya un verbo principal. Por ejemplo, en unos tienen que marcharse, el verbo es tienen. En otros están cansados, el verbo es están. Otros no han tenido nunca interés, el verbo es han tenido. Y el caso es que todos desean terminar, el verbo principal es, valga la redundancia. Entonces, si se dan cuenta, hay siempre un verbo principal. Una segunda regla es en enumeraciones o cláusulas complejas con comas internas. Esta es la regla que vimos la clase anterior. Fíjense, los antiguos inquilinos ocupaban 4 habitaciones en la casa. Todo eso es una idea completa, por tanto, yo pongo punto y coma. Los nuevos solo 3. ¿Quién me dice qué función tiene esa coma después de nuevos? Colóquenlo en la opción pregunta. ¿Qué función cumple esa coma después de nuevos? ¿Recuerdan? Noelia, por no decir inquilinos o por no decir, a ver, fíjate bien. También inquilinos, pero sobre todo, ¿qué era lo que reemplazaba? ¿Qué función tiene la coma en estos casos? A ver, Antonia, se para. Les mencioné que la coma reemplazaba algo. Y no es que reemplace inquilinos, no reemplaza sustantivos la coma. ¿Esa coma quién reemplaza? No reemplaza sustantivos. ¿Qué reemplazaba esa coma? ¿Quién se acuerda? Hicimos varios ejercicios sobre ellos. Muy bien, Antonia. Reemplaza al verbo. Reemplaza al verbo. La coma va a reemplazar al verbo. Que de por ahí también jalemos como en este caso inquilinos es diferente. Pero la coma, esto debe de estar claro. La coma a quien reemplaza es al verbo. Los antiguos inquilinos ocupaban 4 habitaciones en la casa, los nuevos solo 3. Yo después de casa no puedo colocar coma, porque ¿cómo separo una oración de otra? Si ya tengo una coma interna, que es la después de nuevo. Por tanto, debo de colocar punto y coma. Ideas completas se coloca punto y coma. Ahora bien, antes de conjunciones como pero, sin embargo, etc. Los conductos fueron comprados con bastante anticipación por la gerencia de logística de la empresa. Sin embargo, nadie advirtió que estaban almacenados en nuestra bodega. Tenemos una oración y otra oración medianamente extensas, que son independientes, ¿no? Por tanto, ahí debo de colocar
mi punto y coma, porque hay una idea completa, ¿no? Hay una oración después de empresa. Sin embargo, recuerden que el sin embargo siempre lleva coma después. Recuerden eso. Sin embargo, no obstante, por otro lado. Es decir, lleva la coma después y esa coma es obligatoria. Y tenemos un segundo caso. Se había batido en muchas batallas y casi siempre había vencido, pero estaba inquieto ahora. Fíjense en este caso, tengo una idea completa, tengo otra oración independiente y quiero colocar el conector pero. Como es una idea, son dos ideas completas, que voy a colocar punto y coma. Profesora, ¿puedo colocar coma antes? Sí. El pero lleva una coma antes o punto y coma antes, no después. Salvo que haya un inciso por ahí, pero realmente el pero, ya saben ustedes, lleva coma o punto y coma antes, nunca después. Es diferente, sin embargo, no obstante que ellos llevan coma después. El pero lleva coma o punto y coma antes. Recuerden eso. El punto y coma puede sustituir al punto al separar oraciones largas relacionadas entre sí. Es de alabar la excelente información que de las ciencias físicas tenían algunos filósofos griegos. No hay que decir que esta información no era recogida de manuales antiguos, sino aprendida a fuerza de observación. El punto y coma puede sustituir al punto, ¿no? Cuando son oraciones largas. Entonces yo en filósofos griegos puedo colocar punto y coma o también he podido colocar un punto seguido. Los dos puntos. ¿Para qué me sirven los dos puntos? Para establecer una conexión lógica. Como les había mencionado antes, la coma reemplaza al verbo. Y los dos puntos, esta es una nueva regla, va a reemplazar a los conectores lógicos. Entonces tenemos, ¿a qué conectores va a reemplazar? A los conectores causales como por qué. Entonces, los dos puntos pueden reemplazar a por qué. Yo en lugar de decir, fíjense, muchas veces en los informes tenemos muchos conectores de causa y lo estoy repitiendo. Por ejemplo, estoy repitiendo cada rato por qué. Y ya no lo quiero repetir. Te voy a colocar dos puntos. En lugar de yo decir, he pasado toda la mañana en la piscina porque hacía muchísimo calor, coloco los dos puntos. He pasado toda la mañana en la piscina, hacía muchísimo calor. Ya sabemos que esos dos puntos están reemplazando al conector ¿por qué? Lo mismo sucede con las conexiones consecutivas como tanque. Va a reemplazar a tanque. En lugar de yo decir, ha estudiado y está tan preparado que pasará fácilmente el examen final, ya como he utilizado anteriormente ese tanque, coloco dos puntos nada más. Ha estudiado y está preparado, dos puntos, pasará fácilmente el examen final. También reemplaza a de hecho, en efecto. Yo he podido colocar ahí, hace mucho calor, en efecto, más de 40 grados. Yo no quiero colocar el conector en efecto porque ya lo he venido repitiendo. Coloco, hace mucho calor, dos puntos, más de 40 grados. También reemplaza, por ejemplo, esto lo habíamos visto en la clase anterior, justo les había mencionado. Yo estoy colocando a cada rato, por ejemplo, en mi texto y digo, uy, no, lo estoy repitiendo demasiado. Voy a colocar directamente dos puntos, porque esos dos puntos reemplazan a, por ejemplo, los mamíferos son animales de sangre caliente cuyas crías se alimentan de leche. El gato, el perro, el ratón, la vaca. Ese es el primer uso, ¿no? Los dos puntos van a reemplazar a los conectores lógicos, ya por ejemplo. También en enumeraciones con un elemento anticipador. Fíjense acá que justo habíamos visto, recuerden que
había un ejercicio donde alguno de ustedes había colocado después del son 2 puntos y yo les había mencionado que era un uso incorrecto. Y es por esta regla. Si yo digo los días de la semana son 2 puntos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ese uso es incorrecto porque no tiene elemento anticipador. ¿Cómo haría para colocar 2 puntos en esa oración? Si yo digo los días de la semana son los siguientes, ahí sí va el elemento anticipador, que es los siguientes. Así que ahí sí podría colocar 2 puntos. En cambio, si yo pongo los días de la semana son 2 puntos, incorrecto, porque no hay elemento anticipador. Si yo coloco 7 son los días de la semana, 2 puntos, lunes, martes, miércoles, perfecto. Después de semana coloco 2 puntos porque 7 es mi elemento anticipador. Y acá tenemos otros ejemplos. Ayer me compré 2 libros, 2 puntos, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. En la sesión de hoy se abordarán cuestiones fundamentales, 2 puntos, la actual tasa de paro, el futuro de las pensiones y el sistema de seguridad social. Cuestiones fundamentales es el elemento anticipador. También me va a servir los 2 puntos para introducir una cita literal. Su maestro le dijo, cuídate de los aduladores, que hará de ti el más excelso de los hombres a cambio de convertirte en el más miserable. Después de dijo, 2 puntos y se abre comilla. Introduce una cita literal. Sigamos. Y ahora vienen los ejercicios. Corrija la puntuación en los siguientes textos. Mi tía Liliana salió esta mañana. Se ha anunciado después de una larga sesión un aumento de sueldo. Los padres de familia del Colegio Presidente de la República del Perú tienen una reunión el sábado en la tarde. Entonces lo que tienen que hacer es corregir. O bien agregar comas, punto y coma, lo que ustedes creen, o simplemente la regla que siempre les digo, ¿no? Cuanto más simple, mejor. Tal vez baste con un punto final, nada más. A ver, revisen. 3 minutos, pueden empezar por cualquiera de los 3. Antonia, Arturo, perfecto, casi perfecto. Recuerda que acá ya estamos trabajando ya todo. Signos de puntuación, ortografía, todo. Algo le falta a tu esto aparte de las tildes. Fíjate bien. Antonia, no puede ser. ¿Qué se dijo en la clase anterior? Que no puede haber una coma antes del verbo. Por tanto, es incorrecto. Estoy rompiendo sujeto de verbo. Eso no se puede hacer. Mi tía Liliana salió esta mañana. Miriam. Punto y coma. ¿Por qué punto y coma después de Liliana? Mi tía Liliana no es una oración. Por tanto, no puede haber punto y coma. También ahí estás rompiendo la idea. Feliciano. Después de Liliana no puede haber... Recuerden algo, la regla era bien clara. No puede haber coma antes del verbo ni después del verbo. No es correcta, Martín. No es correcta. Mi tía la Liliana salió esta mañana. Está casi perfecto, Arturo, pero le falta algo. ¿Cómo terminas una oración? Walter, no puede haber una coma ni antes del verbo ni después del verbo. Ahora, mi tía Liliana salió esta mañana. Perfecto, Walter, aunque le falta la ñ, pero está bien. Muy bien, Walter. Está muy fragmentada. Cuanto más simple, mejor, Noelia. En mi tía le has colocado una coma. No debe de haber coma ahí.
Perfecto, Eliana. También tú, perfecto. Igual que Walter. Muy bien. Mi tía Liliana salió esta mañana. Punto. Lo único que necesitaba era el punto final. No había que hacer más. A ver, número 2. Miriam, fíjate. Se ha anunciado después de una larga sesión. Ahí estoy rompiendo la idea también. Arturo, 2 puntos no. ¿Cuál sería, después de los 2 puntos, cuál sería? Hemos visto que para que haya 2 puntos, ¿qué debe de haber? Para cita textual, cuando reemplaza un conector y elemento anticipatorio. En este caso no hay ninguno de los 3, Arturo. Sí es incorrecta, Martín, pero debes de corregirla. La idea es la corrección. A ver si la puedes corregir. Veamos. A ver, 2 minutos más. Esto lo hemos hecho en la clase anterior y lo habían trabajado muy bien. ¿Qué pasó? Porque lo han trabajado muy bien en la clase anterior, cuando hicimos explicativos. Trabajamos incisos. Arturo, fíjate, no es un inciso, me estás cortando la idea. Se ha anunciado después de una larga sesión un aumento de sueldo. Es incorrecto, estás rompiendo la idea ahí. A ver, un minuto más. Antonia, lo mismo. Estás rompiendo la idea. Muy bien, Martín. Se ha anunciado, enunciado no, era anunciado. Anunciado, coma, después de una larga sesión, coma, un aumento de sueldo. Perfecto, Martín. Ya puedes pasar a 3. Mi tía Liliana, coma, salió esta mañana. No, Mariano, ¿por qué se dijo que no puede haber una coma antes del verbo ni después del verbo? Los 2 puntos después de sesión no van. Ya hemos visto que las funciones de los 2 puntos es cita textual, cuando hay un elemento anticipatorio o cuando reemplazan a un conector. Y en este caso no tiene ninguna de las 3 funciones, por tanto no va a 2 puntos. Perfecto, Feliciano. Se ha anunciado, coma, después de una larga sesión, coma, un aumento de sueldos. Solo faltó el puntito final. Muy bien. Eliana, rompes la idea, ¿no? Porque dice, se ha anunciado después de una larga sesión y queda en el aire la oración. Y el aumento de sueldos, entonces ese punto y coma está incorrecto. Ya saben que las comas no tienen que ver con la pausa, sino con reglas bien claras. Sigamos. Pasen al 3. ¿Quién puede hacer 3? Está incompleta tu oración, Gustavo. Sigamos. 2 minutos más para que desarrollen 3.
Está casi perfecto, Mariano. Recuerden que si tenemos sujeto, verbo, objeto y circunstanciales, y está ordenado, no necesitan de comas. Entonces, ¿qué deberías de quitar ahí? Y no se olviden del punto final. El punto final es importante. La misma observación, Feliciano. Ah, algo que me olvidaba, que esto sí no se les había enseñado. Los nombres propios